Hola, sean todos bienvenidos a este podcast. En esta oportunidad hablaremos acerca de la CELAC, que es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. En este podcast nos acompañan de la Cruz Machado Valdovino, compañero José Andrés Ramírez Duque, la compañera Ana Valentina González Bolívar, el compañero Heider Smith Ortega T. Sandoval y quien les habla Iván Fenero Azaponte. A propósito de que el día de ayer se realizó la novena cumbre de la CELAC en la ciudad de Tegucigalpa, en Honduras, en este podcast vamos a narrar aspectos generales y los diferentes impactos que esta comunidad ha generado. Para ello, el compañero José Andrés nos va a comentar acerca de la historia y evolución de estas alianzas. Bueno, muy buenas noches. Inicialmente, estas alianzas nacen como promovidas por alguien como Simón Bolívar y muchos grupos libertadores, los cuales soñaban tener unas potencias en América Latina para enfrentar a las potencias extranjeras. La primera consolidación de esta pues se dio en el siglo XIX, donde se dio paso a una cooperación regional durante varias décadas. De ahí también podemos pasar a que en las décadas siguientes estuvieron naciendo muchas alianzas como objetivos económicos, políticos y sociales más ambiciosos, podemos decirlo así. Uno de los primeros pues fue el Mercosur, la CAN, SICA, CARICOM, y estas han sido como las principales dentro de el sistema latinoamericano. Ya pasándonos a los años 2000, estas dinámicas políticas se impulsaron como alianzas, como una alternativa bolivariana, que fue quien dio paso también a algo que se llamó el ALBA, que pues son una alternativa bolivariana para los pueblos de nuestra América. Y también apareció la UNASUR, que pues más recientemente estuvo como interviniendo en el sistema de Venezuela y Cuba. Y la más reciente, que es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, que es de la que vamos a hablar hoy en día, nació como una visión más amplia del diálogo político y sin la participación principalmente de Estados Unidos, ya que pues es un contraste que se da a estas políticas. Y ya podemos decir que a lo largo del tiempo estos proyectos se han enfrentado a avances y retrocesos. Estos normalmente influenciados pues por los cambios de las visiones y políticas internas de los países. Aún así, lo que podemos decir es que esta integración regional sigue siendo una meta estratégica para enfrentar desafíos compartidos de los países, tal como lo puede ser el desarrollo económico, la pobreza, el cambio climático y la representación internacional principalmente. Ok, muchas gracias, compañero. Eh, Ahora nos va a comentar acerca de los objetivos iniciales, Heider Smith. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, para estos objetivos iniciales, metas y propósitos, sí, del CELAC en las alianzas regionales, uno de ellos es fomentar la integración, sí, la integración política, la integración económica, la integración cultural y social entre esos países de América Latina y del Caribe. Entre esto también impulsar los proyectos que beneficien a estos pueblos del CELAC. Un ejemplo de ello puede ser, todos recordamos muy bien en el tema de la pandemia, con el tema del COVID-19, estos países se reunieron y esta iniciativa fue liderada por México y fue apoyada por estos países miembros del CELAC. ¿Qué buscaba este plan? Este plan buscaba que todos estos países cooperaran en el tema de la salud. ¿Para qué? Para poder compartir los recursos,
el tema de la medicina, el tema de las tecnologías para poder fortalecer las capacidades de nuestros médicos en este tema. Otro también propósito puede ser promover la cooperación entre estos miembros, entre estos estados, en el tema también de educación, energía, medio ambiente, que son otros temas un poquito de pronto más diversos con el tema de la CELAC. ¿Esto qué quiere decir? Que todos estos países miembros del CELAC trabajan juntos para beneficio de ellos. Otro ejemplo de ello puede ser como en México, que sean ellos de México, Chile y República Dominicana, que ellos deciden trabajar en un tema también en específico. Puede ser como en el tema de la energía solar, eh, donde ellos comparten su tecnología para poder llegar a lugares rurales, a lugares más extensos donde no puede llegar esta energía eléctrica para poder beneficiar a estos pueblos. Otro objetivo puede ser establecer los foros de concentración entre estos gobiernos. ¿Para qué? Porque lo que hemos visto es que hay muchos gobiernos que tienen diferentes ideologías. La idea de este propósito es poder establecer un foro donde todos puedan llegar a acuerdos, donde todos puedan llegar a soluciones sin importar sus ideologías políticas o si eres de izquierda o derecha. Digamos, en el tema de Venezuela, que pues fue una crisis muy fuerte que vio políticamente durante muchos años. Lo que hizo el CELAC fue primero tomar partido y proponer que se pudiera resolver el conflicto mediante un foro donde cada uno de estos gobiernos dieran sus opiniones y poder llegar a un acuerdo pacífico y no llegar con otros medios más complicados en temas de guerra. Ok, compañero, muchas gracias. Em, Haciendo un análisis previo de lo que es el origen y los objetivos iniciales de esta comunidad, existen unos impactos. Eh, Existen tres impactos políticos que de cierta forma han destacado y han logrado que esta comunidad tenga un gran alcance a nivel mundial. En ese sentido, por su naturaleza, la CELAC es una oposición al sistema económico, político y social del sistema occidental encabezado por Estados Unidos. Tan es así que los únicos países del continente americano que no están dentro de esta comunidad son Canadá y Estados Unidos. El primer impacto de esta comunidad en el entorno político son las relaciones diplomáticas, ya que esta comunidad busca establecer alianzas estratégicas, destacando lo más importante de cada país. En ese caso, establece acuerdos entre diferentes ideologías políticas referentes a los gobiernos que están hoy en día, como lo es el ejemplo entre Venezuela y Argentina, que a través de las discusiones políticas buscan establecer acuerdos y estos acuerdos son llevados a cabo e impulsados por los demás miembros, al ser una comunidad que tiene alrededor de 32 países miembros. También busca una diversificación de las relaciones externas. Al ser con una corporación intergubernamental autónoma, busca más que todo atraer nuevos enfoques económicos, sociales, culturales e incluso tecnológicos, como lo es el caso y como lo reiteraron ayer en la cumbre. Es necesario hacer una alianza con países y futuras potencias, como ellos lo denominan, como lo de China, lo de Rusia, Emiratos Árabes, buscando una alternatividad en estos esquemas. El segundo impacto político es la política interna que existe dentro de dentro de la corporación. Si bien es cierto, y en oposición a este sistema de libre mercado, de fenómenos de ultraderecha, eh, tal como lo han señalado actualmente y desde su fundación, estimulan las políticas progresistas. Este enfoque o
lugar político, busca acuerdos tanto entre los gobiernos que tengan derecha moderada o tal vez caracteres de economía neoliberal, asimismo como los gobiernos de ultraizquierda, como lo es el caso de Venezuela, buscan establecer esos acuerdos a través del reconocimiento de estos países. Y también busca el intercambio de buenas prácticas dentro de esta política interna. Para establecer estos acuerdos es muy necesario no solo limitarse en acuerdos económicos, como si lo hacen otras comunidades y otras asociaciones intergubernamentales, sino que esta organización se radica más que todo en temas que tengan que ver con justicia social, salud, educación, cuidado al medio ambiente, derechos humanos, entre otros similares. Y por último, lo de los impactos políticos son los desafíos. Creo que le hace falta institucionalización, ya que a diferencia de otras instituciones, como la es la Mercosur, como lo es la ONU, e incluso la OEA, em, esta no tiene una esquematización de sus acciones en el momento de operar, ya que no tiene fines militares, no tiene fines fronterizos, incluso fines políticos, en donde sí es necesario una cooperación y una correlación de las acciones, mientras que acá se busca más eh, unos proyectos espontáneos y en diferentes territorios. A pesar de haber tensiones ideológicas, eh, siempre se busca los acuerdos. Y a pesar de que actualmente en Latinoamérica existen tanto impactos de la ultraizquierda, encabezados por Nicolás Maduro, y la ultraderecha, como lo denominan estas mismas aliados, em, de alguna forma buscan establecer unas alianzas, así sea con otros proyectos políticos internos dentro de estos países, con la finalidad, y esto es muy importante, de que no hayan conflictos físicos y civiles en este subcontinente. Y por último, otro desafío y otra dificultad es la rotación de presidencias pro tempore, ya que al elegir consecutivamente cada año un presidente diferente y muchas veces sin tener en cuenta la ideología y sus proyecciones, se olvida de los proyectos que se venían desarrollando previamente y no se tienen en cuenta estos pequeños resultados, sino que cada año se llega a implementar una nueva agenda y sin tener horizontes previos a lo que ya se ha realizado. Entonces, esos serían los impactos políticos. Ahora la compañera Edith nos va a comentar acerca de los impactos económicos. Bueno, continuando con el tema, yo les voy a hablar un poco sobre la CELAC en el tema ya de la economía. Esta es la tercera economía más grande del mundo, tiene un PIB de aproximadamente 7 billones de dólares y es el mayor productor mundial de alimentos y el tercer mayor productor de electricidad. En los últimos años se han producido los mayores avances a nivel político, económico y social a nivel CELAC, generando un rápido crecimiento en prácticamente todos los países miembros de la CELAC. La mayor economía de América Latina, todos sabemos que es Brasil, tiene un PIB de 2.293 millones de dólares, ocupa el sexto lugar a nivel mundial en economías y su éxito es una gran inspiración para los Estados miembros de la CELAC. Por otro lado, las economías en la región durante el 2024 y el 2025, digamos que se sumieron en una trampa de baja capacidad para crecer, con tasas de crecimiento que se mantendrían bajas y con una dinámica de crecimiento que depende del consumo privado y menos de la inversión, pues así lo señala un balance preliminar de la CEPAL. Según el último reporte de la CEPAL, la tasa de crecimiento proyectada para 2024 fue de 2.2% y de 2.4% para 2025, con un crecimiento promedio anual en la década 2015-2024 de 1%, lo que implica pues un estancamiento del PIB durante ese periodo.
En 2025, América del Sur crecería aproximadamente un 2,6%, Centroamérica un 2,9%, mientras que el Caribe, sin incluir a Guyana, crecería un 2,6%. En este contexto, persisten, desafortunadamente, el bajo ritmo de creación de empleo, la elevada informalidad y las significativas brechas de género en los mercados laborales. Esto es un común denominador en la mayoría de los países miembros de la CELAC. Y en concordancia con este bajo crecimiento del PIB, el empleo en la región también registra un crecimiento limitado del 1,7% en 2024, el menor registrado en el periodo posterior a la pandemia del COVID. Pero con la cumbre CELAC Unión Europea en 2023 se permitió el fortalecimiento en las relaciones birregionales con Europa, luego de 8 años de ausencia de esta, reivindicando el acervo y la vitalidad en la relación de las regiones y dando un rotundo mensaje político de querer avanzar y profundizar esa asociación para enfrentar desafíos comunes sobre la base de los intereses conjuntos. En los años de existencia de la CELAC, hay que resaltar que las 33 naciones del Foro de Diálogo Político han firmado 164 acuerdos de libre comercio bilaterales y multilaterales, y por otro lado, la CELAC tiene como principal logro el haber avanzado en el proceso gradual de integración de la región. Esto con equilibrio entre la unidad y la diversidad política, económica, social y cultural de los 620 millones de habitantes de América Latina y el Caribe. Pero también se enfrentan desafíos económicos y estructurales. Muchos de los países de la CELAC dependen fuertemente de la exportación de productos primarios como el petróleo, minerales o productos agrícolas, lo cual los hace vulnerables a la volatilidad de los precios internacionales y limita la diversificación productiva y tecnológica. También se enfrentan en la región desigualdades económicas, sociales, endeudamiento, restricciones fiscales y brechas digitales y tecnológicas. En cuanto a los aranceles, que es un tema que está muy presente últimamente por la guerra comercial entre Estados Unidos y China, hay barreras arancelarias y no arancelarias entre países miembros que dificultan el comercio intrarregional. Esto frena la integración económica, impide economías de escala y deja a los países más vulnerables a choques extremos. Países de América Latina y el Caribe enfrentan aranceles diferenciados al exportar a los Estados Unidos, a la Unión Europea, a Asia, lo cual reduce su competitividad, especialmente frente a países con acuerdos preferenciales más sólidos, y aumenta la presión para firmar tratados que a veces pueden limitar su margen de maniobra política. Eso en cuanto a los impactos económicos. No sé si continuamos con otro impacto o menciono rápidamente los ambientales. Por supuesto, compañera, mencione los impactos ambientales. Sí, bueno, siguiendo en línea con los impactos, la CELAC pues no genera directamente unos impactos ambientales, pero sí tiene un rol importante en cuanto a la cooperación y la coordinación entre los países miembros para enfrentar desafíos comunes. Últimamente el tema ambiental ha tomado un auge y la CELAC pues no es ajena a los impactos ambientales que afectan todo el globo terráqueo. Entonces, uno de los desafíos que están enfrentando en conjuntos es la deforestación, especialmente en la Amazonía, pérdida de la biodiversidad, el cambio climático y fenómenos extremos como los huracanes, las sequías, inundaciones que viven muchos de los países miembros, la contaminación del agua, la degradación de los suelos. Y aunque la CELAC no ejecuta políticas directamente, ha promovido marcos comunes para enfrentar pues esta serie de desafíos que les acabo de mencionar. En su agenda o en su plan de acción 2023-2025 incluye compromisos sobre cambio climático, biodiversidad y transición energética. También promueve la cooperación en energías limpias, en economía circular y en la gestión de agua sostenible. También la cumbre de la CELAC en el 2023 reafirmó pues el compromiso con el Acuerdo de París y la protección de la Amazonía.
También incluye cooperación para el desarrollo sostenible, la infraestructura verde, la seguridad alimentaria, pues todo esto en el marco de la cooperación de los países miembros. Compañera, muchas gracias. Ahora vamos a escuchar al compañero José Andrés con los impactos sociales de esta comunidad. Bueno, cuando hablamos de impactos sociales, tenemos que ser muy puntuales en resaltar primero la movilidad laboral, que aunque la CELAC realmente no tenga un mecanismo vinculante como algunos otros bloques más enfocados hacia la economía, ha promovido mucho el diálogo sobre la facilitalización de la migración laboral, que es pues eh, han sido espacios que han servido para debatir sobre protección de los derechos de los trabajadores, la armonización de las políticas migratorias y especialmente para tocar en temas como las crisis humanitarias que se han presentado en países como Haití o como Venezuela. En segundo lugar, podemos hablar sobre lo que se refieren como desigualdad social, que es uno de los peores problemas que presentamos actualmente. Y uno de los objetivos de la CELAC es avanzar hacia la reducción de la desigualdad. Esto en América Latina y en el Caribe, que es una de las regiones, si no la región más desigual del mundo, a través de las declaraciones conjuntas y los planes de acción, se busca fomentar políticas redistributivas y combatir la exclusión social, podemos decirlo principalmente, porque aunque su implementación depende mucho de la voluntad política de cada uno de los países pertenecientes a la CELAC. El siguiente punto sobre el que podemos hablar es el impacto en la distribución de la riqueza. Pues se ha impulsado una discusión sobre modelos de desarrollo más equitativos y también modelos de desarrollo sostenibles. Y aunque no administra directamente las políticas fiscales o económicas, se encarga de promover algunas cooperaciones para reducir las brechas del ingreso y acceso a servicios públicos, que es bueno, uno de los principales factores de la distribución de la riqueza y principalmente hablar de las oportunidades educativas, ya que pues como se ha mencionado en diferentes ocasiones, la educación es una de las armas más poderosas para combatir la desigualdad en un país. Entonces, igualmente también es una de las armas más poderosas para combatir la desigualdad y la distribución de las riquezas en una región completa como lo es América Latina y el Caribe. Y por último, podemos hablar de los programas sociales, ya que pues si bien la CELAC no ejecuta programas sociales directamente, respalda y coordina iniciativas conjuntas en áreas como la seguridad alimenticia, la salud pública y, como lo dije anteriormente, la educación. Un ejemplo muy notable dentro de esta fue la cooperación regional durante la pandemia del COVID-19, donde se facilitaron algunos acuerdos para el acceso a vacunas y para el fortalecimiento del sistema de salud en muchos de los países de esta región. Compañero Andrés, muchas gracias por darnos estos impactos sociales que destacan mucho a esta comunidad. Ahora vamos a escuchar al compañero Haider con los impactos culturales. Bueno, para empezar con los impactos culturales, eh, tenemos que saber cuáles son los desafíos que enfrenta la CELAC en este tema de la cultura. El primero de ellos es
que en América Latina y el Caribe existen muchísimas culturas, muchísimas lenguas, muchísimas tradiciones distintas, que aunque podemos ver que eso es una riqueza en América Latina, pues también es un poquito complicado poder crear y llegar a acuerdos en que a todas estas culturas les beneficios por ser tan distintas y tener tantas diferencias culturales. Otra de esta es la poca continuidad en las políticas enfocadas a la cultura. Como bien sabemos, de pronto otras regiones y eso se enfocan en otros temas, de pronto ya sean políticos y un poquito más económicos. Entonces, este cambio de culturas, este cambio de políticas y enfocarse también en el tema cultural es un poquito más complejo. El CELAC, viendo estas problemáticas, apoya la cultura, ¿sí? Eso, como bien sabemos, son de América Latina y el Caribe y comparten muchísimas tradiciones, muchísima música, mucho tema de arte, idiomas. Y la idea del CELAC es que entre estas culturas uno se apoyen, uno aprendan del uno al otro y sobre todo valoremos eh, como región, ¿sí? Como CELAC, como región, todas las culturas. De pronto en el tema también el CELAC ha promovido en el tema político eh, para el tema de la cultura. En La Habana, Cuba, se reunieron varios países miembros del CELAC para poder crear acuerdos que apoyen en el tema cultural y en el impacto cultural. Otro tema de esto es la identidad regional. Como bien sabemos, a diferencia de pronto del impacto cultural, es el sentido de pertenencia que nosotros como países miembros del CELAC tenemos. Sí, que aunque compartamos las diferentes culturas y tradiciones con otros países, lo más importante es tener un sentido de pertenencia de nuestro país, de nuestra cultura, sin desmeritar las demás. Esto en el tema de la cultura. Ahora vamos a un tema muy importante que ya se había mencionado con nuestro compañero anterior, que es en el tema de la educación. Ahora vamos a abrir esta incógnita muy grande que es cómo el CELAC impulsa la educación, ¿sí? El CELAC ha implementado acciones como certificaciones educativas, ¿sí? Donde las instituciones nos ayudan a cumplir como esos estándares de calidad, como esos puntos claves para poder certificar a la educación en calidad, ¿sí? También creando programas de formaciones, ya sea profesionales, técnicas, donde se les enseñe a la cultura a generar un impacto social y cultural en cada país. Entonces, viendo todo esto, también podemos decir y garantizar que el CELAC está comprometido con el tema cultural, implementando acciones claves que dejen un impacto positivo, que aunque tengamos diferencias sociales que afectan el tema cultural, podemos decir que en el tema de pronto de América Latina estamos más unidos en el tema de esta cultura. Ok, compañero, muchas gracias. En ese sentido, al ver finalizado los impactos que componen a esta comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, es necesario hablar acerca de la competitividad internacional. Esta competitividad se ve reflejada en el posicionamiento global, como lo hemos venido percibiendo, em, con la nueva jefatura y la nueva composición de la mesa directiva de la CELAC, se ha convertido mucho más beligerante. ¿Esto qué provoca? Que se procure, y como bien lo estipularon en esa cumbre, procuran la finalización de la guerra palestino-israelí. Y en esto van a incidir muchísimo. Y creo que esto va a posicionar globalmente mucho
y va a ser una comunidad meramente activa en lo que es en geopolítica. Otra mención y es que sobre los diálogos y como lo ha destacado esta comunidad, busca establecer alianzas permanentes sobre modelos alternativos que lleven al desarrollo de estos países en conjunto, destacando cada uno sus capacidades productivas, sus capacidades económicas y sus entornos son muy enriquecedores y muchos asimilan que Latinoamérica es el futuro del mundo para lograr seguridad alimentaria, para lograr riqueza del medio ambiente y para lograr un mayor desarrollo en materia social. Otro muy importante en esta competitividad internacional es que se encarga últimamente de atraer inversiones, ya que esta comunidad comparte modelos de acción, por decirlo de alguna manera, una agenda de acción referente a los objetivos sostenibles de desarrollo. Y mucho de lo que se habla en estas proyecciones dentro de la CELAC es lograr vigencias futuras. No se preocupan tanto por la geopolítica actual del momento, así que participar activamente, sino que procuran establecer alianzas de cierta forma a futuro, con la finalidad de lograr una paz mundial. Y por último, participa en los acuerdos internacionales. Primero, tiene coordinación, como lo mencioné anteriormente, con la ONU. Está relacionada de forma directa, por decirlo de alguna manera, con el grupo G20, uno de los grupos que más se ha encargado de las dinámicas económicas y el posicionamiento global de las potencias. Y una cosa muy importante de esta comunidad y es que actúa sobre el multilaterismo. ¿Esto qué quiere decir? Que no existe en sí una decisiones arbitrarias ni autoritarias de tal modo, sino más bien todo es mediante el diálogo, mediante las capacidades que se pueden formar, mediante los alcances a los que se pueden llegar a forjar con estas alianzas. Entonces, esto sería la competitividad internacional. em, ya como finalizando las intervenciones y todas las composiciones de la CELAC. Ahora vamos a escuchar las conclusiones por cada uno de los integrantes. Bueno, yo considero que la CELAC ha beneficiado en gran manera a la región. El solo hecho que los países de América Latina y el Caribe se encuentren organizados y trabajen en conjunto por el bien de la región, sin depender de la presencia de los Estados Unidos y Canadá en este bloque, para mí ya es un hecho significativo y un avance de resaltar. Por otro lado, la CELAC fortalece pues la institucionalidad, la soberanía en los países miembros y también pues impulsa al desarrollo sostenible y al desarrollo de acuerdos de cooperación económicas, técnicas y ambientales. Es lo que tengo que decir por mi lado. Compañero Bueno, José por mi lado, Andrés. considero muy importante que estas organizaciones, sean de la ideología que sean, que estén presentes en todos los países de Latinoamérica, se enfoquen demasiado en la educación y y en el impulsar todas estas figuras educativas, ya sean técnicos, tecnólogos, profesionales, principalmente enfocarse en impulsar el modelo profesional porque pues es necesario que en nuestra comunidad nos eduquemos y pues logremos salir de esa brecha de desigualdad tan gigante en la que nos hemos sumido durante muchas décadas. Compañero Haider. Bueno, sí, digamos, aunque
la CELAC tenga muchos desafíos políticos, de diferencias, ideologías políticas. La idea de esto, y que es muy importante resaltar, es que ha creado foros y lugares donde cada uno de ellos, sin importar sus ideologías, puedan llegar, ¿sí? Donde puedan llegar a dar sus opiniones, donde puedan todos llegar a hacer sus acuerdos en beneficio de todos los países, porque aquí de la idea del CELAC no es buscar de pronto un bien de solo una persona, de solo un país. La idea de esta organización es poder buscar un bien común, un bien de todos los países donde se beneficie la cultura, el tema político, el tema social, el tema de la economía y que pues cada uno de ellos pueda salir adelante gracias a esta unión. Ok, compañeros. Yo, mientras tanto, hago una opinión crítica respecto a las posiciones que se han tomado dentro de la CELAC. Considero que esto merece de más independencia. Creo que no es necesario establecer estos pactos económicos con estas superpotencias, ya que ellos buscan ese interés económico mutuo, digamos, mutuo no, sino individual. Eh, al extraer recursos naturales, que yo creo que es la búsqueda de estas superpotencias. Adicionalmente, y, y considerando las últimas cumbres y encuentros de la CELAC, esto hace en parte y refleja la nueva teoría política que surge y es la idea del decolonialismo y que ojalá, y creo que este es la meta de esta comunidad, es establecer sistemas políticos, económicos y estructuras sociales totalmente independientes y diferentes al sistema occidental y eurocentrista que estamos percibiendo hoy en día o que convivimos en la actualidad. Entonces considero que necesita de pronto la CELAC tener un mayor impulso y también necesita una mayor integración de la sociedad, que esto es muy importante, llegar a los territorios. Y con que esta organización llegue a los territorios en manera de asistencia social, organización política, de monitoreo ambiental, creo que aquí ya existiría una intergubernabilidad sostenible y viable para todos, especialmente para Latinoamérica. Excelente, creo que ha sido todo por hoy, ¿no? Nuestro podcast.